Ok. Bien, vamos a comenzar nuestro culto de adoración en este tercer tiempo de Epifanía, en donde la palabra de Dios nos enseña que Jesús es la luz del mundo. En el nombre de nuestro sínodo traemos para ustedes en esta temporada de Epifanía las buenas noticias de redención solo por fe en Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey, gracias a quien tenemos gozo y paz y seguridad de vida y vida eterna. Siempre estamos dispuestos a servirte, contáctanos para aprender más de su palabra y ésta te dé gozo y paz en tu vida. Sean todos bienvenidos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesto en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago. Y como Sínodo Confesional Luterano entregamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Y el tema de este día nos enseña que Jesús cumple con la profecía de Isaías al predicar las buenas nuevas del Evangelio en Galilea, y en esa forma se manifiesta como el Salvador, la luz prometida en el Antiguo Testamento. Estamos en este tiempo de Epifanía, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos transitado a través del año eclesiástico, partiendo por la temporada de Adviento, seguimos con la temporada de Navidad y ya estamos en este tercer tiempo de Epifanía, desde el bautismo de nuestro Señor hasta su transfiguración. Esta semana entonces con este tema y luego comenzaremos a desarrollar el Sermón del Monte, para llegar al tiempo de Cuaresma. Las lecturas para este día nos la entrega el Salmo 27. Luego la primera lectura que vamos a leer se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos que van del 1 al 4. La epístola para hoy día se encuentra en la que Pablo envió al pueblo de Corinto, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Y el Evangelio para esta semana, que hoy día no lo vamos a leer, pero es el texto del sermón del domingo, y lo vamos a leer también el día domingo, lo encontramos en el libro del evangelista Mateo, capítulo 4, versículos que van del 12 al 23. Y el tema del sermón para hoy día, que como siempre el día miércoles extraímos de la primera lectura, en este caso de Isaías 9 del 1 al 4, nos dice: Jesús es luz resplandeciente. Y de este texto derivamos varios puntos que queremos entender. La ley que nos duele, la aflicción de Zabulón y de Neftalí, que es anunciada por nuestro Señor Jesucristo, los cuales, andando en tinieblas, estaban en la oscuridad del pecado. Pero el Evangelio que nos salva es la gran luz que resplandece. El yugo quebrantado es la libertad en Cristo. La razón de la alegría es la salvación plena y la gratitud por el precioso Evangelio. Y nosotros queremos vivir en la luz y tenemos un llamado a evangelizar. Estas son las partes entonces del texto del sermón de hoy día,
que nos va además a servir mucho para entender de mejor manera el sermón de esta semana. He buscado tratar de ser muy didáctico respecto de esta lección importante que, por supuesto, como siempre, es una prefiguración de lo que va a desarrollar nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente un texto entonces profético, un texto mesiánico. Y también vamos a entender un poco respecto del Salmo, que es hermoso para hoy día, donde vamos a poner atención en lo que es la exégesis, el significado del Salmo, para que después cuando lo escuchemos veamos la riqueza que éste tiene para entregarnos. También es una profecía mesiánica. Nuestro sermón de hoy día está basado, como siempre, en la sola Escritura. Como siempre, detalla ley y evangelio, la distinción entre la condenación y la salvación. Todo en base a Cristo como la única luz y salvación, a través de la sola gracia, no por obras, sino como regalo de Dios, que nos lleva por la fe, que es la justificación, solo por fe en Cristo para nuestra salvación. Y hablamos también hoy día del sacerdocio universal, es decir, el llamado de todos los creyentes a evangelizar. Los temas de nuestro sermón y el versículo para el día nos dice: aleluya, aleluya. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el mensaje del Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Vamos a comenzar con el himno de apertura. Oí la voz del Salvador. Pastor, no hay sonido. ¿Qué pasó, Pedro? Ahora sí, se apagó de nuevo. Ay, señor. No hay sonido. La lámina no tiene sonido. Está mutado, está mutado. Ay, 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 ¿qué pasó? Se quedó pegado. Pastor, Julio, ¿escuchabas el himno bien? No tenía sonido. ¿No tenía sonido el himno? ¿no? No. Ah, ok, ok, ya. Entonces que a veces puede ser problema simplemente de transmisión. Entonces voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Por Lo favor. que pasa es que usted se quita el micrófono y la música se apaga. Ujú. Parece que ¿Sí? estuviera conectado el micrófono suyo con la música. A ver, Sí, algo veamos. así. ¿Ahora se escucha? ¿Sí?
Ya, entonces lo voy a dejar ahí. Vamos a partir de nuevo. ¿Comenzaron a escucharla bien? Sí, la música Ya, se escucha. perfecto. Oigamos el Salvador, decir con tierno amor, oh ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como estaba mi Jesús, cansado acudí, y luego dulce alivio y paz por fe Oí la voz el Salvador, decid venid, ved. Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Concede Dios del vivo Dios, busque a Emmanuel, lo alien y sed el apagó y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir, del mundo soy la luz, miradme a mí y salvo sed, hay vida en mi cruz. Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol hallé, y Él es a luz de vida, en Él por siempre viviré. Qué extraño, no deberían de tener conexión, pero vamos a ver qué pasa. Y se escucha muy bajo también. Sí, eso sí lo estoy escuchando bajo. ¿Sí? Eso es extraño. Bien, entonces dejamos en manos de nuestro hermano Pedro, nuestro vicario, la orden del culto. Por favor, Pedro. Hermanos, invoquemos juntos a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hagamos juntos la oración de nuestro Padre Celestial. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oremos. Te damos Te gracias, damos Señor, gracias, Señor, Gracias, Señor, porque al porque mismo al mismo Todopoderoso que hizo que Todopoderoso hizo todo, hizo todo, todo, el el Verbo Verbo que es que es Dios, 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 lo lo humanaste humanaste para darnos para darnos salvación y vida. salvación y salvación y vida. vida. Aumentanos la fe, Aumentanos la Señor. fe, Fe, Señor. Señor. Recibamos la aceptación de nuestro Padre Celestial. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón.
De manera antifonal, hagamos nuestra confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. que hizo los Los cielos y la cielos y tierra. la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste Y la perdonaste maldad la maldad de mi mi pecado. Pecado. Sigamos con nuestra confesión. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Confesemos, Oh, oh Dios, Oh Dios misericordioso, Dios, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. nosotros, Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, pecadores, y por amor de Él, de Él, concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo, por tu Espíritu Santo, aumentanos el verdadero el conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, recibamos la absolución de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Amén. Hermanos, cantemos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial, Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial, Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, Alabado sea el el Señor. nombre del Señor. el Señor. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor, El Señor. Bendito sea el nombre del Señor. desde ahora y ahora para y siempre. Para siempre. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está Gloria sobre está los sobre cielos. los cielos. Él levanta al pobre del polvo. Y al necesitado saca del muladar. Muladar. Para sentarlo con príncipes Con los príncipes de su pueblo. Príncipes de su pueblo. hace habitar en casa a la mujer estéril, Gozosa de ser Gozosa de madre ser de madre hijos. de hijos. Hijos.
desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. ocaso. Alabado sea el Alabado Señor. sea el Nombre del nombre del Señor. Señor. Gloria al Señor. El Señor sea con ustedes. Y con tu Y con Y con espíritu. tu espíritu. Hermanos, oremos juntos ahora, por favor. Oh Oh Señor, Señor, Oh Dios Señor, Dios Todopoderoso, Todopoderoso, que siempre que has siempre abastecido has tu tus siervo siervos tus siervos con con los los varios varios dones que dones proceden que proceden únicamente de tu únicamente Espíritu únicamente de tu Santo, Espíritu Espíritu Santo, Santo, te rogamos rogamos que que no te nos dejes dejes rogamos que no nos desprovistos de dejes tus desprovisto múltiples de tus dones, múltiples dones, dones, ni de ni la de la gracia gracia para para poder poder usar poderlo siempre para gloria siempre para tuya gloria tuya tuya y el bienestar y de el nuestros bienestar de nuestros prójimos, prójimos por el por el mismo por mismo el mismo Jesucristo, Jesucristo, tu Hijo, tu Hijo, tu nuestro Hijo, Señor, nuestro Señor, que que vive y vive y reina reina contigo y con el contigo y Espíritu con el Espíritu Santo, 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 siempre siempre un solo siempre Dios, solo Dios, por por los los siglos por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. 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 Reflexionemos acerca de la oración. Amado Señor, tú que nos das siempre mucho más de lo que necesitamos y aún de lo que merecemos. Así también, permítenos reconocer siempre que solo con la sabiduría que tú llenas nuestros corazones, podemos valorar en profundidad el hecho de que tú quieres siempre nuestro bienestar y que tu camino es el único de verdad y vida que nos lleva a vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, oremos juntos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Seguimos en nuestro culto de oración y el tercer tiempo de Epifanía 2025. Ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra de nuestro Señor. Nuestra primera lectura nos va a leer nuestro hermano Julio. Julio, por favor, el micrófono. Sí, esto es palabra de Dios, hermanos. El texto corresponde al profeta Isaías en su versículo, en su capítulo 9, versículos del 1 al 4. Y dice así: mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Demos gracias a Dios por su palabra santa. Gracias, hermano Julio. Nuestra segunda lectura nos va a leer nuestro pastor, por favor. La segunda lectura la encontramos en la epístola al pueblo de Corinto, capítulo 1, versículos que van del 10 al 17.
Y como siempre leemos la introducción que es previa al texto. Pablo exhorta a la congregación de Corinto a ser unidos en una sola fe, en una misma mente y un mismo parecer. Debemos evitar divisiones en la iglesia, especialmente en cuanto a quién es el pastor o líder favorito. Somos uno bajo el Señor y uno en nuestra predicación. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto, hermanos, es palabra de nuestro Señor. Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Alabad al Señor, naciones todas, Alabadle, alabad pueblos Alabad, todos, pueblos todos. porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Y la Señor verdad del es Señor para es para siempre. siempre. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed Traed ofrendas y ofrendas entrad y en entrad sus en sus atrios. atrios. El Evangelio del día de hoy, para el domingo, digamos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No, esto se llama, Pedro, aclamación del Evangelio. Para el domingo. No, es la aclamación del Evangelio para hoy día, para el domingo, porque es como la base central del tema de todos los textos. Perfecto. ¿Ok? Por eso se llama aclamación del Evangelio. Ya. Ahora entiendo por qué está ahí. El Salmo 27. Jesús es mi luz y mi salvación. Es un salmo de David. La iglesia ora con el Salmo 27, entendiendo que, como Lutero lo describió, es un salmo profundamente cristológico. Cristo es nuestra luz frente a la oscuridad del pecado, nuestra salvación frente a la condenación, nuestra fortaleza frente a todo enemigo. Este salmo enseña que la fe vive de la promesa, no de la vista, y que Dios es más cercano precisamente cuando parece oculto. Así, el cristiano aprende a confiar no en sí mismo, sino únicamente en el Señor que salva por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Lutero entiende esta confesión como un testimonio de fe en medio de la aflicción, no como una declaración triunfalista. Para él, la luz no es la razón humana ni la prosperidad visible, sino Cristo mismo, revelado en la palabra y recibido por la fe. La salvación no se refiere primariamente a liberación política o material, sino a la justificación del pecador delante de Dios. Por eso, el creyente
puede enfrentar enemigos visibles e invisibles, pecado, muerte y diablo, con confianza, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque Dios es su fortaleza. Aquí Lutero subraya un principio central. La fe no elimina el peligro, pero elimina el terror. En sus versículos 2 y 3 se nos describe la fe probada por la lucha. David habla de enemigos que lo asedian. Lutero insiste en que la fe verdadera siempre es fe combatida. Dios permite enemigos para que el creyente aprenda a confiar solo en Él. El cristiano no vive por lo que ve, sino por la promesa. La seguridad no nace de la ausencia de guerra, sino de la certeza de que Dios gobierna aún en el conflicto. Esto concuerda con la teología de la cruz. Dios actúa de manera contraria a la apariencia humana. En su verso 4, una cosa he demandado al Señor. Lutero interpreta esta casa del Señor no principalmente como un edificio, sino como el lugar donde Dios sirve a su pueblo por medio de su palabra y los sacramentos. Contemplar la hermosura del Señor no es una experiencia mística desligada de los medios de gracia, sino el oír el Evangelio, recibir el perdón y vivir bajo la predicación fiel. Aquí se afirma claramente el principio confesional. Dios se deja encontrar donde Él ha prometido estar, no donde el hombre lo imagina. Los versos 5 y 6 nos prometen protección bajo la cruz. La tienda y la roca no significan ausencia de sufrimiento. Para Lutero, Dios esconde a sus hijos bajo la cruz, no fuera de ella. El creyente es protegido de la condenación eterna, aunque no siempre de la persecución temporal. El verdadero triunfo es espiritual. Permanecer en la fe. En los versos 7 al 10 encontramos el clamor del pecador justificado. Lutero ve aquí la oración del creyente que ya conoce a Dios, pero sigue luchando con la carne y el temor. Incluso si padre y madre abandonan, Dios no lo hace. Esto refleja la doctrina luterana del simul justus et peccator. El cristiano es justo en Cristo, pero aún débil en sí mismo, y por eso clama. Simul El 11. justus et peccator. Justus, Simul justus et peccator. del simul justus et peccator. 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 Del O sea, 11 simultáneamente justo y pecador. y pecador, exacto. Del 11 y 12 encontramos la dependencia total de la gracia. El creyente pide ser guiado, pero reconoce que no puede caminar rectamente ¿Por por qué? sus ¿Por propias qué? fuerzas. Porque reconoce que no puede caminar rectamente por sus propias fuerzas. Para Lutero, esta es una negación directa del libre albedrío en cosas espirituales. La vida cristiana es totalmente dependiente de la gracia continua de Dios. Respecto al 13 y 14, Lutero afirma la necesidad de esperar en el Señor. En este versículo se resume toda la vida cristiana: esperar contra esperanza. La fe mira al futuro prometido por Dios, incluso cuando el presente parece negarlo. La exhortación esfuérzate no es un llamado a la autosuficiencia, sino a permanecer en la palabra, donde Dios mismo fortalece el corazón. Ok, entonces he querido hacer toda esta exégesis que corresponde a estudios de Martín Lutero respecto de este salmo, para que cuando ahora lo leamos lo entendamos con mucha claridad y entonces nos ayude mucho más como la palabra de Dios que nos alimenta espiritualmente. Sigamos. Hermanos, digamos de manera antifonal,
este hermoso salmo de David inspirado por el Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana según nos enseña el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos juntos el himno del sermón. Oh, qué amigo nos es Cristo. Luego nuestro pastor nos va a entregar el sermón del día de hoy. Oh, qué amigo nos es Cristo.
despopularás mi monstruo. Al sufrir el castigo que el culpable mereció, es su pueblo redimido, hallará seguridad. Fiando está mi eterno, esperando en su bondad. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias profundamente porque tú nos llamas a escuchar tu palabra, porque quieres que con ella tengamos el alimento espiritual para fortalecernos ante cualquier embate del maligno, ante cualquier necesidad y ante cualquier problema. Estemos preparados siempre a dar batalla, a ser militantes en nuestro ejército de salvación, para llevar a otros también a vida eterna. Te pedimos que siempre tengamos esa fuerza y ese poder que tú nos regalas para seguir adelante en nuestra vida, en nuestra santificación, y que a través tuyo lleguemos a vida eterna. En Cristo oramos porque en Él creemos y confiamos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, nuestro texto del sermón hoy día, que está basado en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos que van del 1 al 4, nos dice que Jesús es luz resplandeciente. Amados en Cristo, su gracia y paz iluminen nuestra vida con gozo por nuestra fe en Él. Quiero llevarlo hoy día a una cuestión existencial. ¿Alguna vez has experimentado la oscuridad total? No me refiero simplemente a la ausencia de luz física, sino a esa oscuridad espiritual que invade el alma cuando el pecado nos separa de Dios. Hoy contemplaremos cómo el profeta Isaías nos habla de un pueblo sumido en tinieblas, pero también de la luz gloriosa que vendría a rescatarlos. Esta luz no es otra que nuestro Señor Jesucristo. El texto de Isaías nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegran delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces, de aquí tenemos varias cosas que entender. Primero, la ley que nos duele. ¿Qué significa la aflicción de Zabulón y Neftalí?
Andando en tinieblas, entonces la oscuridad del pecado es la que está en nosotros. El evangelio que nos salva llega a ser la gran luz que resplandece. El yugo quebrantado nos da entonces la libertad en Cristo. Y la razón de la alegría es porque tenemos salvación plena y gratitud. Y con todo esto, viviendo en luz, nuestro llamado es a evangelizar. Y comencemos entonces con esta ley que nos duele, la aflicción de Zabulón y de Neftalí. Las tierras de Zabulón y Neftalí, ubicadas en la región de Galilea, fueron las primeras en sufrir el juicio de Dios por medio de la invasión asiria en el año 732 a.C. Por ahí entraron los asirios hacia Judea. ¿Por qué estas tierras experimentaron tal aflicción? La respuesta es clara: el pecado de Israel. El pueblo escogido de Dios había abandonado su pacto, adorando ídolos y practicando la injusticia. Como nos recuerda Deuteronomio 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esta aflicción de Zabulón y Neftalí no es un relato distante, es un espejo que refleja nuestra propia condición. Cada ser humano desde Adán hasta nuestros días ha quebrado la ley de Dios. Romanos 3:23 nos confronta: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El juicio que cayó sobre aquellas tierras es el mismo que merecemos nosotros. La aflicción, el sufrimiento y la muerte son consecuencias directas de nuestra rebelión contra el pecador. Sigamos adelante con el tema. Andando en tinieblas, la oscuridad del pecado. Ahí tenemos varios dioses falsos que eran la razón de la ceguera espiritual de esta humanidad caída. El pueblo andaba en tinieblas porque vivía alejado de Dios. Las tinieblas representan la condición espiritual de toda persona sin Cristo. Ignorancia de la verdad divina, esclavitud del pecado y separación de la vida eterna. Efesios 4:18 describe esta condición: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vivir en tierra de sombra de muertes significa existir bajo la amenaza constante del juicio eterno. Sin la luz de Cristo caminamos inevitablemente hacia la condenación. Romanos 6:23a declara solemnemente, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la ley que nos duele. Estamos perdidos, ciegos, condenados y sin esperanza. Por nosotros mismos no hay bondad humana, esfuerzo religioso, ni moralidad que pueda rescatarnos de las tinieblas. La razón es que el pueblo había caído en el sincretismo religioso, mezclando la adoración al Dios verdadero con prácticas paganas. No todos los cananitas habían sido expulsados cuando Israel ocupó la tierra. Además, en el siglo VIII a.C., los asirios, guiados por Tiglat-Pileser, llevaron a muchos galileos en cautividad y los reemplazaron con asirios y otros gentiles. Esa mezcla de judíos y gentiles afectó la vida religiosa del pueblo. El Dios de Israel no era desconocido allí, pero la adoración se había alejado considerablemente de las formas que la ley de Moisés había establecido. El pueblo estaba viviendo en tinieblas, como había predicho Isaías.
La oscuridad simboliza maldad, ignorancia e incredulidad. La mayor parte del pueblo no conocía el camino de salvación y adoraban a dioses falsos como Moloch, al cual entregaban bebés pequeños para asesinarlos, como Acera, que era la diosa de la fertilidad, en donde hacían orgías en su nombre, o Baal, peor, que como ya conocemos, fue derrotado por el profeta. Estos eran los dioses falsos, entonces, los cuales adoraba el pueblo de Israel por el sincretismo religioso y la mezcla en diferentes razas que habían llegado al territorio. Sin embargo, tenemos el Evangelio que nos salva, la luz, la gran luz que resplandece. Jesús es la luz del mundo. Pero gloria a Dios, porque la profecía continúa con palabras de esperanza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta gran luz es Jesucristo mismo, quien comenzó su ministerio público precisamente en la región de Galilea, cumpliendo esta profecía al pie de la letra. Mateo 4 del 13 al 16 la registra y nos dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesús mismo proclamó en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no es meramente informativa, sino transformadora. Cristo no solo nos muestra el camino, Él es el camino. Su luz resplandece en nuestras tinieblas, revelando tres verdades gloriosas. La primera: Cristo revela nuestra verdadera condición pecaminosa, pero no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Sabemos que esa es la razón de la ley. Segundo, Cristo nos revela al Padre. Juan 14:9 dice: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos cómo se cumple que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el que nos revela al Padre, que nos da salvación y vida a través de Cristo mismo, a quien queremos llegar, en el reino del cual vamos a tener vida y vida en abundancia eternamente. Por eso es importante que Cristo nos revele al Padre. Y tercero, Cristo nos revela el camino de salvación, camino que recorrimos a través de su muerte y de su resurrección. El único camino, la verdad y la vida. Vamos a ver entonces ahora el yugo quebrantado, libertad en Cristo. El profeta anuncia: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. ¿Quién es este opresor? Es Satanás, es el pecado y es la muerte misma. Por nuestras propias fuerzas, este yugo es imposible de quebrar, pero Cristo en la cruz del Calvario destruyó el poder del enemigo. Como nos dice Colosenses 2 del 13 al 15, y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria entonces ya está consumada, como en el día de Madián, cuando Gedeón con solo 300 hombres derrotó a los madianitas por el poder de Dios. Así Cristo, con su muerte y resurrección, obtuvo la victoria completa sobre nuestros enemigos espirituales. Primera de Corintios nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer un breve coma y quizás reseña en nuestro sermón. ¿Conocen ustedes en las Sagradas Escrituras el día de Madián? Contéstenme, por favor. Ese fue No, cuando no lo conozco. le levantaban los brazos, lo ayudaban, No, la batalla, ¿no? ¿No? no estamos hablando de Moisés. Estamos No. hablando de Gedeón. Gedeón era un juez. Pastor, ¿puede repetir la pregunta? Si saben ustedes que es el día de Madián. No, no. Ya, entonces está en el texto, ¿ok? Dice el día de Madián como una victoria. Entonces les voy a hacer un breve resumen que preparé porque me imaginé que no sabían al respecto y no tiene sentido hablar de algo si no lo entendemos, porque es algo muy importante para el pueblo judío. Según el testimonio bíblico, especialmente en Jueces capítulo 6 y capítulo 7, claramente con énfasis teológico, el día de Madián hace referencia a la derrota decisiva de los madianitas, que era un pueblo que no residía en la región, sino que cuando los israelitas cosechaban, ellos los atacaban para robarles las cosechas. Entonces no era un pueblo que antes, como ustedes saben, cuando recién entraron los judíos a la tierra prometida, Dios les mandó que debían de exterminar a todos los pueblos, que eran pueblos que estaban asentados en la región. Pero este pueblo en realidad entraba en el territorio judío para saquear, ¿ok? Y el día de Madián hace referencia entonces a esta derrota decisiva de los madianitas por parte de Dios a favor de Israel en tiempos del juez Gedeón. Recordemos que antes de que Israel tuviera un rey, gobernaban los jueces, ¿verdad? Y en este caso era el tiempo del juez Gedeón. Madián había oprimido severamente al pueblo de Israel durante años, saqueando sus cosechas y llevándolos a la miseria. Ante esta aflicción, Israel clamó al Señor y Dios respondió no solo con liberación, sino que también con una profunda enseñanza espiritual. Y esto lo que les voy a contar ahora, lo hemos visto y lo vamos a ver en muchas partes del Antiguo Testamento. Como Dios ganó las batallas por el pueblo de Israel, demostrándoles que Él era capaz siempre de ganar batallas que prácticamente para cualquier ejército hubieran estado fácilmente perdidas. ¿Se acuerdan cuando Dios derrotó a Jericó? ¿Cómo lo hizo? Las trompetas. A través de trompetas, ¿verdad? En vez de catapultar las murallas y romperlas, los israelitas entonces marcharon alrededor de las murallas de Jericó, que eran infranqueables, eran tremendas murallas, tocando trompetas y las murallas cayeron. Este claramente es un triunfo de Dios. Lo mismo pasó aquí. Dios escogió a Gedeón, que era el más pequeño de su casa y de su tribu, un poco similar a David. cuando escogió al rey David, ¿verdad? Que era el menor de los hermanos, un pastor,
y era simplemente un hombre que no tenía fuerza ni poder en ese momento, era un muchacho. Entonces lo escogió para mostrar que la salvación no depende de la fuerza humana, sino exclusivamente del poder del Señor. Por esta razón, Dios redujo también el ejército de Israel de 32.000 hombres, 32.000 hombres, a solo 300 hombres, para que quedara claro que la victoria no sería atribuida al Señor, sino a Dios. Entonces Gedeón fue contra los madianitas con apenas 300 hombres, dejando atrás a todo el resto del ejército de 32.000, como decía. La derrota de Madián se produjo sin una batalla convencional, sino que los israelitas atacaron con antorchas, cántaros y trompetas. El Señor sembró confusión en el campamento enemigo, haciendo que los madianitas se destruyeran entre sí mismos. Así Dios demostró que Él pelea por su pueblo y que su poder, como nos dice Pablo, se perfecciona en la debilidad. Ahora podemos entender mejor ese dicho de Pablo, ¿verdad? Que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. En la Escritura, el día de Madián, entonces, se convierte en el símbolo de la liberación total obrada por Dios y es recordado posteriormente como ejemplo del obrar del Salvador en Isaías 9:4. Teológicamente apunta que la salvación es por gracia, no por mérito humano, y prepara el camino para comprender que toda verdadera liberación culmina en Cristo, quien vence definitivamente a nuestros enemigos, el pecado, la muerte, el diablo, no por fuerza humana, sino por la cruz. En síntesis, el día de Madián proclama que el Señor es quien salva y que su victoria se manifiesta cuando el ser humano deja de confiar en sí mismo y descansa plenamente en Él. Entonces el día de Madián, para nuestro entendimiento, va a ser el día que confiemos plenamente en el Señor, no en lo que nosotros podemos hacer, sino que Él por gracia hace en nosotros. ¿Se entiende perfectamente? Sí, está claro. Ok, algo interesante, por eso, a pesar de hacer muy largo este sermón, quise tener esta síntesis porque sabía que quizás ustedes o no lo recordaban o simplemente no lo habían podido leer todavía, porque es una lección del Antiguo Testamento del tiempo de los jueces. Sigamos adelante con la razón de la alegría, salvación plena y gratitud. Gozo abundante en la cosecha espiritual. Nos dice la palabra, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Esta alegría no es superficial ni pasajera. Es el gozo profundo que nace de saber que nuestros pecados están perdonados, que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna. Los galileos, que habían sido los primeros en experimentar el juicio, ahora serían los primeros en presenciar la gracia. Jesús escogió Galilea para iniciar su ministerio, demostrando que su misericordia alcanza a los despreciados, a los despojados y a los alejados. Esta también va a ser parte de la lección del Evangelio, que vamos a entender mucho mejor este domingo en base a esta lectura. El gozo del Evangelio, este gozo es comparable a la alegría de la cosecha, porque el resultado de la obra completa de Cristo es salvación y vida eterna. Nosotros no cultivamos nuestra salvación, simplemente recibimos el fruto de lo que Cristo ya consumó. Isaías 61:10 exclama: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornó con sus joyas. Entonces, viviendo en la luz, nuestro llamado a evangelizar. Habiendo recibido esta luz resplandeciente, no podemos guardarla para nosotros mismos. Mateo 5, 14 al 16 nos exhorta: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que es como una especie de cofre, ¿verdad?, donde la luz no se puede ver, sino sobre el candelero, es decir, sobre algo alto, donde resplandece y ilumina todo el cuarto, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces de aquí nace la urgencia de compartir el Evangelio. Millones de personas aún caminan en tinieblas, en tierra de sombra de muerte. Necesitan escuchar que Jesús es la luz resplandeciente que puede iluminar sus vidas. Como beneficiarios de esta gracia, nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de proclamar las buenas nuevas. Romanos 10, 14, 15 nos pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí está lo hermoso, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y entiéndase qué bello este pedacito de evangelio. ¿Se imaginan ustedes a las personas caminando en el tiempo de Israel con hojotas, con calzados que apenas les cubrían la planta del pie, seguramente con los pies todos sucios, llenos de callos, llenos de barro, que se lavaban, por supuesto, pero que estaban absolutamente descuidados? Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Concluyamos entonces. Amados hermanos, hoy hemos contemplado el contraste absoluto entre las tinieblas del pecado y la luz resplandeciente de Cristo. La ley nos mostró nuestra aflicción, nuestra oscuridad y nuestro yugo pesado, pero el Evangelio nos ha revelado que Jesús vino precisamente para los que estaban en tinieblas, para quebrantar nuestro yugo y darnos alegría abundante. La salvación no depende de nuestros méritos, sino solamente de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Como nos dice Efesios 2, 8, 9. Una vez más lo escuchamos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recibamos esta luz por la fe. Confiemos en Cristo como nuestro único Salvador, y habiendo sido iluminados nosotros, salgamos a proclamar que Jesús es luz resplandeciente para todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos y hermanas. Y como siempre los invito a orar pausada y antifonalmente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Padre celestial,
Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo como luz resplandeciente a este mundo de tinieblas. Gracias Porque la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Confesamos que por naturaleza andábamos en tinieblas, esclavos del pecado y bajo el yugo del enemigo. Pero Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fortalécenos para vivir como hijos de luz, proclamando tu evangelio a los que aún están en oscuridad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la salvación que nos has dado por pura gracia. Que tu luz resplandezca en nuestras vidas para gloria de tu santo nombre. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual. Les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna y sirva también para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por el bienestar espiritual de Diego Grandón, Marlene Solís, Ángel López, Luis Alberto López, George Florentino, Mish Tapia, Sebastián López, Anthony Pérez, Saray Paulino, Juan Flores, Romina, Marilyn Florentino y Leison López. Por nuestro hermano Pedro, su hija Daniela, su nieta Isidora, también por nuestra hermana Juana Talledo y por nuestra hermana Nelly. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por la mejoría en sus dificultades de salud para José Sánchez, María Morat, Norma Bravo, Ámbar Figueroa, Virginia Alcolado, nuestra hermana María de Linares, Juana Astudillo, Stephanie Paulino, Ruth Muñoz y Carolina Belisario. Por Manuel San Martín, quien volverá a ser operado, Dios permita lo mejor en su buena voluntad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en el amor con que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por el matrimonio de Rodolfo y Lorena. Asimismo, por los niños de nuestra congregación y por los miembros por el bienestar de cada uno de nuestros miembros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos el Benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.
Cantemos el himno de clausura, Roca de la Eternidad. Siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré justificación lograr, pero en ti teniendo fe, salvación podré gozar, mientras tenga que vivir en un mundo de maldad, cuando vaya a responder a un justo tribunal, se me esconde vero fiel, roca de la eternidad. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Y como cada semana decimos, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Que tengan un muy buen descanso esta noche, que la fuerza de la palabra de Dios los acompañe hasta el domingo, cuando podamos seguir adelante con nuestro culto aprendiendo más. Ustedes se dan cuenta que trato de enseñarles lo más posible en cada uno de nuestros sermones de la palabra de Dios, para que claramente podamos entonces tener de esta palabra el mayor provecho posible. Bendiciones, hermanos y hermanas, y no sé si ahora hay alguna pregunta, alguna duda en especial. Por mi parte está bien. Pregunta. Abuela, tengo comida. Y otro más, mira que come. Ok, ¿ninguna pregunta entonces? Bien, No, No. entonces los invito a que nos despidamos. Hermana Nelly, ¿quiere comenzar usted para despedirse, por favor? Sí. Gracias, pastor. Gracias a mis hermanos por estar aquí con nosotros. Y bueno, que descansen. Dios me los bendiga y me los cuide. Y nos vemos el domingo. Tiago, despídete. Chao. ¿Qué Chao, más dice? Tiago. Chao, hermana Nelly. Descansen, buenas noches. Bueno, Hermano Julio, ¿puede usted también despedirse, por favor? gracias, pastor. Las bendiciones para mi hermano Pedro, mi hermana Nelly, usted, pastor, el niño, y que descansen y nos vemos el domingo. Gracias por la guía en la palabra del Señor. Gracias, Julio, y que mañana tengan un muy buen día laboral, Dios así lo permita. Gracias. Pedro, ¿quieres tú también despedirte? Sí, pastor, dale las gracias por este culto. Fue un gran banquete espiritual. Gracias a mis hermanos por asistir y disfrutar también de este banquete. Así que muchas gracias y bendiciones y buenas noches a todos. Ok, y demos gracias a Dios entonces por el día de Madiana. Nos vemos. Nos vemos. Muy buenas y Chao, bendecidas cuídense todos. noches. chao. Chao, chao. Descansen.